Yo soy Len. Y yo soy Clau. Y nos encontramos en Brasil de War Room. En The War Room. Y bueno, para hacer la reacción del episodio número 2. O / la continuación del corte rarísimo que le hicieron al primer episodio. Correcto, Esta parte vez B. Tenemos al jurado, como siempre, Drag Queen, que es nuestra host bellísima, nuestra Ru de Brasil. Totalmente. Nuestra cadetiña. Bruna Braga, que no sé quién es ella, pero Es comediante actriz, según lo que dice Wikipedia. Bueno, pero no la conozco, ¿no? Sí, o sea, no he visto ninguno de sus shows. Sí, y también está Dudu Bertolini, que bueno, como ya les dije, busqué en Wikipedia y bueno, también es una persona que sabe mucho de moda y de televisión Avant-garde. y todo esto. El invitado fue Flavio Verne, que también es un coreógrafo destacado de este país. La verdad, este capítulo fue un poco raro porque continuamos con lo que pasó en el capítulo anterior y fue como un poco la movida extraña, ¿no? Entraron las otras 6 reinas que La segunda faltaban parte. y los looks se vieron bastante sencillos, no voy a decir, oh, la gran cosa, pero tampoco se vieron tan mal. Sí. Entonces aquí yo, por ejemplo, una de mis favoritas fue de pronto Dallas de Bill, que tenía ese look como comunista cibernético en aluminio, no sé, era como súper raro porque tenía como el martillo de Rusia y la hoz de cosechar maíz, bueno, maíz no, pasto, Sí. y se veía en aluminio, tenía 2 como colitas, se veía Sí. súper bonita, tenía como esa vibra de que ese futurismo raro de ella que da en la moda, se veía muy bonita, Muy la verdad. guapa, muy linda y sobresalió definitivamente. ¿Cuál es tu favorita? Mi favorita fue Elena Maullita. Me encanta, me fascina, me gustó mucho allí ese vestido morado, la peluca verde, el Sí, contraste entre tenía ambos colores, me gustó. Ella me gusta. No recuerdo mucho qué dije en el Meet the Quiz de ella, pero me parece que... No, hablamos que bien, tiene- hablamos bien de que Elena Sí. Maldita tiene como proyección a futuro Sí, dentro de Drag sí, Race. esa fue mi favorita. Y como tú bien dijiste, pues bastante plana esa entrada allí en el Rarísimo. War Room, sí. No sé, estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos entendiendo también, ¿no? Las propuestas. Y si tengo que masacrar a alguien por la entrada del War Room fue a Tristán Soledad. Oh, Dios. Tenía una cosa como un gorro negro acá extrañísimo, el maquillaje muy negro, se veía muy oscuro y no sé, una cosa extraña ceñida en el cuerpo, pero que también se chorreaba, pero a la vez no era como low cost, no low cost. Sí. Entonces, Se veía como muy sintético, todo muy de plástico, ¿no? Como en era mal muy, sentido. muy confuso, la Sí. verdad. Y no recuerdo el nombre de esta, no sé si tú lo recordarás, la que tenía como la peluca como de cadenas, bastante delgadita. Ruby Ocean. No me gustó en absoluto Ruby Ocean. Le quedaba bastante grande la peluca y, o sea, Y la ropa y la también. ropa, o sea, bueno, pero es que no estamos hablando de que sea delgado, no, pero es que se veía muy raro, o sea, le quedaba antiestético, vamos a Sí, decirlo de esa manera. Exacto. Y las cadenas, no, me imagino que es lo único que le aportaría peso a su traje. Dios mío, matando en este segundo capítulo. Sí, no, perdón, pero es que la cosa está fuerte. Sí. Hablando ya del reto, llegó Drag Queen, como siempre, les digo, ustedes cantan, ustedes bailan, ustedes hacen todo lo que tienen que hacer en este capítulo, pero Sí. Tuvieron que hacer exactamente lo mismo que hicieron las otras reinas en el primer capítulo, que es componer la letra. componer, Sí. cantar y coreografiarse Sí. ellas mismas. En este caso fue reggaetón, no fue porque en el otro grupo fue como más sintético, Más como pop, más ¿no? electro, Este sí. fue más reggaetonero, una nota como más tropical, dijeron ellos, y me pareció bastante parecido. Vi la diferencia entre los grupos en el sentido que estas, cuando salían en el confesionario, no comentaban que estaban nerviosas ni que no sabían cantar. Siento que la actitud de este grupo estaba más positiva, como que ellas... Aunque ahora que lo mencionas, Tristán Soledad en el confesionario, o bueno, en el Meet the Queen dijo que él estaba súper nervioso de entrar a Drag Race, que Sí. estaba, y de hecho cuando lo vimos grabar la canción con Drag Queen gritaba y no sé, Sí. se veía muy raro. Sí, sí, pero bueno, en relación al otro grupo que es el precedente que tenemos, estas lo hicieron mejor y la coreografía, tuvieron bastante cohesión, ahí se pusieron de acuerdo rápido y ellas mismas coreografiaron el video, o sea, me parece que este grupo me gustó más entre ellas, no estoy diciendo que me guste más este grupo, ¿no? Pero sí se vio... Hablemos de quién resaltó dentro del videoclip, o sea, dentro de la canción, porque ellas grabaron, hicieron su coreografía y estamos hablando de que se lucían mucho mejor que el grupo anterior, o sea, que hay una diferencia.
Pero entonces, ¿quién nos gustó más de ese videoclip? Bueno, yo vuelvo y repito con Elena Maudita. Me parece que estaba muy guapa, bellísima, sí, bastante exuberante con su chichi, su peluca, tenía como un traje de baño muy bonito. Realmente ella sobresalía de las demás porque las demás también tenían un look más urbano. Este era un look más como de showgirl, ¿no? Como sí, diferente. Como de venderse en la playa. Claro, así. ¿Y la tuya cuál fue la favorita? Yo tengo ahí como una pelea entre dos. Tengo a Dallas DeVille, que se veía tecnofuturista con ese traje motorizado, pero a la vez con, de verde y con cascos de audífonos, sí, y daba mucha impresión de que ella estaba era como la DJ de la vaina. Sí. O sea, daba mucho escenario, daba mucho, o sea, se veía muy bien, la verdad, dentro del propio video, incluso lucía, sí, con seguridad. Sí. Y también tengo a Sharon Scarlett. Sí, sobresalió. O sea, no era mucha ropa ni muy poquita ropa como otras dentro del video. Entonces sí se veía muy urbana, se veía como en la favela, se veía como disfrutando y tenía la actitud para vender el reggaetón, que eso es lo más importante dentro de hacer esta canción, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, yo quiero hacer un pequeño comentario de estas personas que editan estos videos, ¿no? Que ellos filman y editan luego. Wow, mis amigos, vayan para clase, o sea, fatal esa edición de ese video, muy mala. La verdad, esta vez, yo en la anterior dije que les había saludado un poco porque le doy dinamismo, pero esta vez dio tanto dinamismo que enfocó partes que no tenían que enfocar, o sea, los cambios y los ponches eran rápidos y esto no, o sea, esto no debería ser de esta manera. Algo que no me gustó de este video, bueno, continuando hablando del video, fue Ruby Ocean. Tenía un look bastante extraño, se veía como que se escapó de un manicomio con esa... ¿Sabes? ¿Recuerda la peluca de Quinto Elemento de Mila Jovovich? Así. ¡Ay, Lilu! Entonces se veía rarísima y no combinaba como con las otras, ¿no? Entonces se veía un poco raro todo, la forma en cómo bailaba, pero el jurado dijo que es maravilloso, que magnífico todo, que es lo máximo. Yo me quedé así como, estamos viendo lo mismo. Bueno, y la pasarela fue pues el tema del capítulo anterior también, Mis Raíces. Y allí, bueno, ellas salieron pues identificándose con algunas, digamos, fauna, flora, algún monumento de donde de la tierra autóctona, provienen, sí. Exactamente. Comencemos entonces con Sharon Scarlett. En el runway se veía para mí muy bien, con ese vestido de chica Silva, esa peluca afro amarilla se veía muy bien, o sea, no voy a decir que no. Sí, impactó también porque ya habían salido otras compañeras y estaban totalmente diferentes, más urbanas. Ella tenía como ese look victoriano, vamos a decirlo así, con encajes, imágenes católicas, el corazón, todo, y daba mucho la impresión de que estaba muy contenta con vendiendo ese look de sus tierras, no de sus raíces. Correcto, y bueno, gustó mucho al jurado también. Sí, ¿no? Le gustó muchísimo al jurado. Sí. Bueno, yo voy a comentar un poco de Organza. Cuando la vi que salió, bueno, no sé, no me gustó mucho porque la vi como con muy poquita ropa, pero bueno, ya después se volteó y realmente mostró el elemento sorpresa y más, digamos, importante en su look, que fue esa capa que tenía dibujado, bueno, una obra de arte básicamente de las favelas brasileras, ¿no? Hermosísima, me encantó la capa, o sea, solamente la capa bellísima. El look, no sé, no me gustó, la peluca me pareció súper low cost, así esas que sacan en las piñatas, esas que usan para Halloween, pero bueno, también gustó muchísimo al jurado, ¿no? Quizás gustó por el tema de que ella está orgullosa de ser de las favelas y el tema humilde de donde ella proviene. Entonces eso le dio como ese plus que ella necesitaba para vender ese look, pero a mí tampoco la verdad me gustó. O sea, siendo honesto, el look no tenía algo fashion, algo que aportarle. Tenía la capa, lo que se supone que esto era como una cierta corona, haciendo como la realeza de la favela, pero debajo de todo eso no tenía nada. Tenía 3 trapos ahí puestos, un short cualquiera que yo me puedo poner para ir a la tienda y no sé, un sostén. O sea, no daba mucho de qué hablar. Bueno, nuestra reina Ruby Ocean salió, bueno, con un traje bellísimo, colorido, representando a la fauna y flora de la zona de donde ella es. Me gustó mucho, bueno, ella es bastante delgada, se ve muy elegante, se ve muy alta, muy estilizada, y me gustó el contraste también del afro, ¿no? Que tenía ese afro. A mí me pareció algo raro, algo, las mangas largas, ¿por qué? Sí. No he entendido, pero bueno, así me imagino que supongo que es la fauna, ¿no? Bueno, pasemos entonces a hablar de Elena Maudita.
Se veía muy linda, como siempre ella nos da como cierta clase, nos da un high nivel de drag. No vamos a decir que el mejor, pero sí nos da un buen nivel de drag. Sobresale. Se nota, sí, sobresale. El tema de su estética era con un barco, su peluca azul, haciendo como referencia a que esto era el mar dentro del barco. También tenía como cierta fauna y flora, tenía como el rostro aquí de un simio y abajo tenía un cactus en las piernas. Sí. Se veía muy linda, ese contraste de colores, entendía mucho que esto era acerca de la fauna y flora de su tierra. Todo lo colorido también da como mucho de Brasil, ¿no? Entonces ella supo vender ese look, supo verse bien y supo ser estética. Sí. En cuanto a Tristan Saudade, bueno, estaban pasando muchas cosas en este look de esta reina, ¿no? Tenía un tocado en la cabeza que parecía como algo religioso, ¿no? Como esto que llevan en las procesiones, no sé, como una... Eres de Manaos. Exacto. Y bueno, también tenía ciertas representaciones de flora, de fauna en su cuerpo. Tenía como un río, pero el río era marrón. Sí, bueno, el río Amazonas, supongo, pero no me gustó y creo que al jurado tampoco le gustó. Y comentamos nosotros internamente que camina súper extraño, tiene una forma de vender los looks bastante rara, también que los zapatos que tenía eran muy bajitos, ¿no? Yo creo que él tiene poca experiencia en el runway. Él dijo que él estaba muy nervioso también por entrar al Drag Race, pero amigo, esta es la oportunidad de tu vida. Sí, pero bueno, fíjate en el video, no hablamos de ella en el video, pero ella sobresale en el video. Sí, sobresale en el video de alguna manera. De cierta forma, sí. No sabemos si positiva o negativamente, pero sobresale. Pero de que habla así, que hablen bien o mal, pero que hablen. Exactamente, así es. Bueno, continuamos entonces con Dallas DeVille. Dallas DeVille salió como siendo un arbusto, yo no entendía muy bien, yo no conozco las simbologías de Brasil, las cosas de las zonas autóctonas, pero salió con este arbusto, con esa cara como de sufrimiento, abrió y tenía miles de rostros como colocados en una vaina roja. Sí. Dijeron que era como parte de un edificio, como una gente. A mí me pareció muy plano, sí, yo no lo entendí mucho. Ella supo vender una expresión, histrionismo, pero el traje en sí no se veía algo excepcional, entonces se veía muy plano, muy sencilla, como sufriendo, se abrió, sufrió y siguió, cerró, sufrió, y yo dije, bueno, adiós, te fuiste de la pasarela. Sí, y bueno, así terminó el runway. Y en cuanto a los comentarios que hicieron los jurados a las chicas, pues más o menos cerca de lo que nosotros pensamos. No nos gustó Organza y al jurado sí. Les encantó esa nota urbana, esa como ella lo vendió en la pasarela. La humildad de la favela. Todo, sí, se están enfocando, ¿no? Como ¿Otra vez? Sí, como que ya estamos viendo ciertos patrones en esta franquicia que no nos gustan mucho. Recuerdos de Vietnam para mí. Bueno, finalmente ya para el lip sync regresaron las chicas del otro grupo. Regresaron de la tumba, sí. No sé qué pasó allí, pero regresaron de una forma muy rara. No entendí cómo grabaron eso, las escondieron en un closet mientras las otras estaban todas en el huerro. ¿Qué pasó allí? Porque seguían vestidas igual, o sea, no hubo algo diferente. Bueno, y cuando regresaron, iban a decir quién había ganado el video, y bueno, ese grupo se iba y ya se salvaban, ¿verdad? Y ganaron entonces las chicas del primer grupo, del primer haciendo capítulo. Que Organza ganara el reto. No sé por qué, pero ella lo ganó. Así que ella ganó el reto, y también le dieron como una mención honorífica allí a Shannon Scarlett por el tema de Chica da Silva, que se veía bonito. O sea. Sí, y entonces de ese grupo que perdió, se fueron a lip sync Bettina Polaroid y Diva More. Exactamente. Con una canción bastante pegajosa. Nuevamente nosotros no conocemos de música brasilera. Bueno, yo conozco un poco, pero cuestiones clásicas, pero digamos de la música actual no tengo la menor idea. Pero la canción daba Bandida de Pablo Vittar. Pero sí daba, ¿no? Era pegajosa, tan. Yo todavía la tengo en la mente desde que la vi. Genial, maravilloso. Y bueno, ahí otra vez volvemos al comentario, como que están calentando, como que no se ve que le ponen el 100% se repiten patrones de nuevo. Exacto, como que no se entiende, o ellas no entienden qué es lo que tienen que hacer en el lip sync. Entonces aquí no es quién ganó, sino quién lo hizo menos peor. Así mismo. La verdad, ese lip sync estuvo muy plano. Diva More trataba como de moverse con todos los pasos que se sabía. Entonces una voltereta, una rodada por el piso, un pasito. Entonces se veía muy raro. Y Bettina Polaroid caminaba. Entonces yo no entendí qué pasó allí muy bien, pero era como quién lo hace menos peor. Sí. Y lo que habíamos hablado, que en México pasó esto de que el primer lip sync fue asqueroso, pero
no eliminaron a nadie. A nadie. Aquí sí cortaron Aquí cabezas. sí. No tuvieron esa contemplación. Sí, totalmente. Y Y bueno, se fue Diva Amor. Se fue Diva Amor esta vez, perdió. Que lo lamentemos, no lo lamentamos, no la conocemos, no sabemos ni quién es nos ella. acordamos. Nos acordamos de que realmente su traje en el Rowan estuvo fatal. La vaquita vestida de Fatal, que vaquita. la vaca, no sé, el cielo, que no sé. Muy Quizás no extraño. le dieron la oportunidad suficiente, pero ni modo, así es esto, ¿no? O sea, si el primer capítulo no lo das, te vas. Sencillito, rápido. Bettina Polaroid se salvó por las puras, porque la verdad yo no sabía si Bettina Polaroid... Para mí, yo pensaba que ya iba a llegar lejos, pero el jurado no lo está viendo igual que Sí, yo, entonces así es. no sé y lo cómo que es. decíamos, estaba muy nerviosa, se mostraba muy insegura y a mí eso me sorprendió muchísimo porque yo desde siempre la he tenido de favorita. Todavía la sigo teniendo porque le voy a dar el beneficio de la duda y esperar que sigan calentando motores. Si algo hemos aprendido a lo largo del track record de todas las competencias de RuPaul es que si estás viendo Brasil y no te gusta por ahora, quédate hasta el final, porque Brasil puede sorprender. Lo mismo nos pasó con México, no sabíamos nada acerca de la escena drag mexicana y nos sorprendió. Esperamos que lo mismo pase con Brasil y por favor no huyan antes de tiempo. Exacto, vayan con nosotros, vamos caminando juntos a ver qué va pasando y bueno, como siempre les decimos, comenten, like, suscríbanse, nada les cuesta suscribirse, activen la campanita. Mínimo, algo mínimo. Chiquitito. Suscríbanse, sí. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Chao, chao. Chao.